Hola amigos, feliz tarde, bienvenidos a Argumentos. Para mí es un placer saludarles como cada tarde, invitarlos a que nos sigan y nos acompañen en este espacio a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb, @rosa_periodista. Como saben, siempre tocamos temas de interés público. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el regreso a clases tan esperado por los niños, por los padres, por los representantes, para seguir estudiando, para seguir preparándose, pero que también es un tema que genera preocupación en los bolsillos de los padres, no solo por el tema de las inscripciones y mensualidades, sino también por todo lo que hay que prepararse en esta temporada. Además, estamos en temporada de vacaciones escolares que también implica ciertos costos para la recreación de la familia. Y de allí nos preparamos para volver. Necesitamos útiles, loncheras, uniformes nuevos y bueno, una infinidad de materiales, libros que están costosísimos. En fin, bueno, vamos a estar hablando todo el detalle de cuánto cuesta el regreso a clases en Venezuela y cómo se están preparando las familias venezolanas. En nuestros estudios se encuentra el economista Aaron Olmos, ustedes lo conocen muy bien, docente en posgrado en el Instituto de Estudios Superiores de Administración en el IESA, economista egresado de la UCB, especialista en finanzas de empresa con un magíster en gerencia empresarial también de la Universidad Central de Venezuela y doctor en ecología de desarrollo humano por la Universidad Nacional Experimental. Simón Rodríguez, bienvenido a nuestros estudios, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rosa, gracias por la invitación. Bueno, esto es un tema que a todos los padres nos convoca, nos preocupa y nos ocupa. Prepararnos para esta temporada implica una época de inscripciones, de vacaciones, que también lleva unos gastos, de salir con los muchachos en estas vacaciones y el regreso a clases. Cuéntanos un poco en este contexto país del poder adquisitivo que se ha visto golpeado, pues como todos sabemos en los últimos años, cómo pues en líneas generales o a grosso modo se ve la preparación de la familia venezolana para esta temporada. Sí, bueno, efectivamente a nivel de la economía doméstica es algo bastante importante que tomar en consideración. Hay que prepararse, hay que planificarse, no nos puede tomar por sorpresa. Sabemos ya experiencias previas y efectivamente según la cantidad de hijos que tengamos y en el nivel de educativo en que se encuentre, una cosa quizás es preescolar, otra cosa es colegio, sí, otra cosa es liceo y otra diferente es universidad, ¿no? Son dinámicas distintas, pero todas van a exigir algo que es una erogación por parte de los padres, ¿no? Es allí donde lo que tú bien decías ahorita en la introducción es importante. No solamente el tema de la inscripción, sino que venimos de unas vacaciones que también requirieron un espacio, un gasto, ¿no? Que llaman economía del ocio, ¿no? Los muchachos no están en la casa viendo hacia el techo, ¿no? Están de repente en alguna actividad adicional, están saliendo por allí con la familia, de alguna manera los fines de semana, todo eso tiene que ser contemplado. Entonces la planificación financiera que es importante que el presupuesto del hogar se ajuste a esas realidades y de ahí el tema de cómo los colegios, los institutos educativos proyectan cuáles van a ser los precios, los costos de ese regreso a clase. Como tú bien lo decías, no solamente es la inscripción, es el uniforme, son los útiles, es el traslado, es el transporte, son las actividades adicionales, ¿no? Porque no solamente el niño va al colegio a estudiar, sino que también está en el fútbol o puede estar haciendo otras actividades. Entonces, todo eso de alguna manera hay que tomarlo en consideración y es una erogación bastante importante. Y usted hablaba de un tema clave. La preparación es la planificación de nuestro presupuesto familiar, tomar en cuenta cómo vamos a distribuir los ingresos, tomando en cuenta que una familia, bueno, el salario mínimo entendemos que está por el subsuelo, es paupérrimo, pero digamos hay políticas de bonificaciones o hay familias que han buscado la forma de emprender o de obtener otros recursos. ¿Cómo debería ser esa administración dentro del hogar? Muchas veces el tema de la educación financiera pues no la hemos tenido desde la época escolar, como ahora sí estamos viendo que en algunos colegios empiezan a dar esa administración hasta los niños para que puedan, digamos, pensar en presupuesto. Una familia, ¿cómo debería prepararse? ¿Cómo debería ser esa, digamos, distribución de los ingresos en casa, tomando en cuenta pues todo lo que tenemos allí pendiente, ¿no? Bueno, tú lo dices bien, Rosa, ¿no? La situación nuestra del país es compleja, sigue siendo compleja a esta altura del año en que nos encontramos. Tenemos 41 intervenciones de Banco Central, más de 2.340 millones de dólares colocados en el sistema, que sigue siendo exiguo para la cantidad de demanda que hay, ¿no? Eso presiona, porque los precios se siguen ajustando en términos de una moneda extranjera, un tipo de cambio oficial que ha variado en lo que va de año más de 140%, ¿no? Y eso
se ve reflejado en los precios. Entonces esa planificación, esa educación financiera que tú mencionas es importante, es saber que la tendencia de precios siempre es hacia adelante, es saber que cada vez que tenemos que enfrentarnos a esas inscripciones vienen no hacia abajo sino hacia arriba, es saber que hay que hacer ahorros, que hay que hacer inversiones, que hay que emprender, como tú acabas de decir, generar fuentes alternativas de ingreso en el hogar, pero sobre la lógica de un presupuesto, ¿no? Entonces allí donde tú dices muy bien el tema de la educación en estos temas, que es importante, ¿no? El presupuestarse, el proyectar, el saber que tenemos que enfrentar esos gastos más adelante, ocupa a los padres en el sentido de generar apartados en la casa. O sea, hay gastos que son recurrentes, hay elementos que son extraordinarios, pero hay elementos que tienen sus fechas, ¿no? Y para esas fechas hay que prepararse y para eso debemos tener una reserva. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Destinamos un importante monto del presupuesto o de los ingresos al tema de la educación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de la recreación? También es importante para las familias la recreación. Y muchos, pues bueno, buscan primero la canasta básica alimentaria, luego el tema de los gastos educativos y muchas veces estos otros tipos pues, de temas como recreación, salidas al cine, paseos, se ven reducidos en nuestros ingresos familiares o en nuestro presupuesto familiar, perdón, para gastar, porque bueno, tenemos que primero ir como por lo más necesario. Sí, bueno, mira, en microeconomía se habla de un concepto bien interesante que es la recta restricción presupuestaria. Y básicamente es la cantidad de ingresos que tiene un hogar a nivel de presupuesto familiar total que se usa para enfrentar esos gastos que están allí. Hay una jerarquía de necesidades, hay elementos que son más importantes que otros, más urgentes que otros. Las cabezas de hogar aportan entonces a ese presupuesto y en función de esos gastos proyectados tenemos que ir resolviendo para ir alcanzando esos equilibrios. Como tú bien lo dices, no todos los hogares son iguales. Efectivamente, canasta básica, servicios, transporte, elementos de alimentación se cubren con ese presupuesto, con esos ingresos que tenemos allí. Hay elementos de educación, temas de salud, pero como la constitución de los hogares en nuestro país son totalmente diferentes, las situaciones no son iguales, Claro. pero también los niveles de ingresos son distintos. La realidad a la cual se enfrenta cada hogar desde el punto de vista de esta temporada que es tan importante tiende a ser diferente. Entonces a veces hay que escoger por sobre todo lo que tenemos en ese menú de opciones, qué se ataca hoy, qué mañana o qué inclusive puede quedar fuera de esas opciones a las cuales le orientemos el ingreso. Ahí también entran estos temas de gastos de ocio, economía del ocio, tema de recreación. A veces optamos por actividades al aire libre que no conlleven necesariamente gastos muy elevados. Pero bueno, a veces sí, hay que ir a un centro comercial, hay que ir a un cine, luego de eso se come, luego de eso se va a otros espacios o nos montamos en el carro y nos vamos a la playa y hay una cantidad de erogaciones que están detrás de eso y todo eso tiene que de alguna manera proyectarse, ver hacia adelante desde el punto de vista de la planificación y ese presupuesto. Claro, llama a veces la atención que uno ve en muchas familias que de repente o personas cobran el 15 y ese mismo día se va en incluso actividades de ocio y después no tienen para pagar, digamos, lo importante, ¿no? Y empieza el tema de las deudas. Eso también lo vemos muy común. Profesor Olmos, también nuestra compañera Soriemi González pues ha hecho un recorrido a propósito de este tema de cuánto cuesta el regreso a clases y vamos a hacer un enlace con ella para que nos haga esa radiografía. Ella pues ha recorrido algunas librerías en el centro de la ciudad capital y bueno, tiene allí un esquema a grosso modo porque también dependiendo de el colegio, del área en el que estudie, del grado, pues es diferente los presupuestos, pero vamos a ir con ella. Vamos, Soriemi. Un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. El regreso a clases está pautado por el ministro de Educación para el 15 de septiembre y estamos conociendo en esta temporada cómo se preparan los padres para obtener todos los útiles y todo lo que está dentro de la lista escolar. Veamos. Inicia la temporada en julio de ventas de textos escolares y hemos visto que la temporada está lenta, hemos visto poca afluencia de padres a la compra de libros. Esperamos que esto mejore en septiembre, ya más cerca del inicio de clases, pero sospechamos que el tema inflacionario, el bajo poder adquisitivo,
pues está causando alteraciones en cuanto al tema de los presupuestos familiares. Pareciera que este año no vamos a lograr unas ventas importantes de libros, o por lo menos que superen las del año pasado. Los precios la subida de precios está por el orden del 10 al 20%. La demanda del texto escolar se centra básicamente en el área de los libros fungibles, los libros que se rayan. Por ahorita está lenta, pero esto es como te digo, como buen venezolano siempre deja todo uno a última hora, pero aquí en la librería tienes la oportunidad de conseguir todo lo que es textos escolares, desde maternal a secundaria, está comprando los textos. Y después dejan la parte de los útiles para el final y la cuestión de los uniformes al final. Pero como los textos son los que se agotan más y demoran para volver, la gente viene a comprar el libro y si consigue el libro se lleva el lápiz, el cuadernito, la resma, todo poco a poco. Los libros de caligrafía son los que tienen más demanda. Están más o menos un precio entre $20 y las enciclopedias que te traen todo lo que es la materia están entre $35 a $38. Libretas de todos los modelos, desde partir de $1 hasta $5 o $6. Todas las listas escolares, ¿cómo ven los precios? Bueno, las de menores costos están entre unos $50 y mayor costo pasan de 200. Oscila desde el más pequeño ha sido como de $47. ¿Y el más alto? 180 en pura papelería. Hay listas que en texto nada más va más de 100 y algo. Este año han sido fraccionados. Gente de todos niveles, primero vamos con lo prioritario, primero vamos con los libros que se agotan. Apenas esta semana la gente está comenzando a pedir sus presupuestos y sí, comparando, sobre todo buscando la economía. Las listas escolares este año, los textos escolares sobre todo, están bastante costosos, no todo padre puede con eso. Tenemos opciones en libros usados, por lo menos libros de bachillerato. Un libro nuevo puede estar en un costo de entre $25 $28. Usados los puedes conseguir en $10 $15, dependiendo del estado en que esté el libro. Las enciclopedias, que las consigues usadas en $15 y nuevas están las más económicas, depende de la editorial, $25. Les rebaja a ellos como un 50% de la lista escolar. De verdad que sí, el libro usado los ayuda mucho. Para esta temporada los padres buscan diferentes opciones de precio y también priorizan algunos artículos. La mayor demanda está hacia los textos escolares y también comentan que las listas van desde los $50 hacia los más de $200. Con este reporte regresamos a Argumentos. Gracias a nuestra compañera Soriemi González, pues como veíamos allí la situación en el centro de la ciudad capital, muchos padres optan por ir buscando presupuestos en diferentes librerías, ir anotando precios y buscar pues obviamente el que haga la mejor oferta. Muchas veces ofrecen pagos a crédito con algunas aplicaciones y esto también podría estar ayudando a los padres. Profesor Olmos, que tenemos que irnos a la pausa rápidamente a su comentario. Totalmente, ¿no? Esos presupuestos de listas escolares se ven beneficiados por las líneas de crédito, por las aplicaciones de compra a plazo. Al regreso seguiremos conversando sobre este regreso a clases y todas las implicaciones y también más adelante estaremos tocando otros aspectos pues de la economía venezolana. Vamos a la pausa y ya regresamos. Regresamos a Argumentos, seguimos conversando con el profesor Aarón Olmos, economista, sobre el tema del regreso a clases. Veíamos en el segmento pasado, bueno, la preocupación de las familias, la búsqueda de los presupuestos y algunos dueños de las librerías comentaban que han visto pues quizá que no están como al nivel del año pasado, quizá muchos padres todavía están terminando de culminar el tema de las inscripciones que vinieron con montos muy fuertes. Sí. Y fíjense que desde Consenso Educativo han defendido el tema de los precios de la matrícula. Tengo por aquí la información. El director de Consenso Educativo, Fausto Romeo, explicó que es necesario poder adecuar la matrícula escolar a los montos que se manejan en la actualidad, indicando que las resoluciones vigentes están desfasadas y desactualizadas. Hay que mantener la calidad en los centros educativos. Es el mensaje desde Consenso Educativo. Sin embargo, para los padres pues se hace difícil, ¿no? Desde los colegios privados pues indican que
necesitan elevar los montos para el pago de profesores, el mantenimiento de las instalaciones de los colegios, entre otros. Y que igual los servicios públicos están, digamos, un poco costosos también, es parte de los argumentos que se dan desde los colegios privados, mientras que los padres buscan las formas para poder pagar estos, digamos, estas matrículas. Sí, bueno, son realidades distintas, ¿no? La de la educación pública y privada. Si es el caso de la privada, tenemos entonces padres esperando que les digan, bueno, cuáles son los montos de inscripción, si no fue que inscribieron una parte, o sea, pagaron una parte adelantada, son 50-60%, cuando comienza el año escolar, ahora el 15 de septiembre, Dios mediante, entonces, bueno, se cancela lo que falta, ¿no? Pero lo cierto es que sí, son realidades distintas para poder mantener las instalaciones y la calidad de los servicios ante la realidad que tenemos con estos aumentos de precios, fijada una moneda extranjera que constantemente sube, efectivamente también se van a ajustar los precios hacia arriba. Efectivamente los padres, bueno, nos sentimos agobiados con eso, pero de alguna forma hay que entender que para poder garantizar calidad y servicio, efectivamente tiene que venir una actualización en precios. Claro, solo que esto, bueno, impacta en los presupuestos, como usted mencionaba, en septiembre faltaría el monto restante porque en esos momentos además se reúnen y se supone que este presupuesto debe ser votado por los representantes en los planteles educativos de educación privada. Ahora, ¿qué pasa en la educación pública? El tema de mejorar las infraestructuras en las escuelas, hay problemas también con el tema del plan de alimentación escolar. Escuchaba y leía que estaban buscando pues mejorarla y que ya hay algunas mejoras en algunos centros educativos públicos. Sin embargo, es un reto pendiente. Pues hasta el año pasado nos indicaban que algunos alumnos solo iban a clases 3 veces a la semana en las instituciones públicas. El tema también del salario de los profesores es otra de las aristas que está aquí. Al ser, pues, no recibir el salario que desean, pues tienen que tener otros trabajos para poder mantenerse. Esto también está afectando la educación en nuestro país. Sí, efectivamente el reto que tiene el Ministerio de Educación a nivel público es complejo precisamente por eso. Salarios, situación de infraestructura, instalaciones, plan de alimentación, actividades adicionales y efectivamente frecuencia, ¿no?, de los niños yendo a los espacios, ¿no? Razones por las cuales de alguna manera pues algunos han optado por tratar de tener espacios distintos, quizás migrar a una educación privada, pero efectivamente también estamos viendo una situación contraria, donde de la educación privada, algunos padres, precisamente por esta situación de los costos, quizás están comenzando a decidir tratar de ver en qué área del sector público, en qué institución del sector público pudiese entonces quizás ubicarse su niño o niña, ¿no? Y aumenta la demanda en los colegios que tienen ciertos subsidios, los colegios subsidiados por la Asociación Venezolana de Educación Católica, que ofrecen pues unos montos bastante accesibles. Tienen que pagar, pero digamos en comparación a los colegios privados es bastante pues más asequible para la familia. La búsqueda de becas por conocimiento, por actividades destacadas, todos esos elementos están presentes por parte de los padres que tratan de buscar dentro de la situación y las opciones que tienen la mejor educación en función de las características de lo que se está ofreciendo y las condiciones económicas que hay, ¿no? Ahora, bueno, evidentemente todo está interrelacionado. El tema de la educación pública, si pues no hay mejoras sustanciales, pues los padres se verán obligados a buscar dentro de las instituciones privadas la educación para sus hijos. Sin embargo, si estas siguen en un costo muy elevado, es muy difícil para los padres poderlos asumir. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué sigue, no? Estamos en una situación difícil, tanto en la pública como en la privada, que afecta a nuestros niños, que al final pues necesitan de la formación para construir, para levantar, para el desarrollo de nuestro país. Eso es importante para el motor económico de un país, la educación es vital. Pero ¿qué hacemos desde el gobierno? Pues también se ha dicho en forma reiterada que el tema de las sanciones, una economía sancionada, pues evidentemente se ve afectada para hacer las mejoras suficientes con el tema salarial y con otros temas. ¿Qué ocurre? Recientemente la renovación de la licencia de Chevron y quizá otras empresas en los próximos días están a la espera de esa renovación por parte de Estados Unidos, podría quizá mejorar los índices macroeconómicos de nuestro país y esto repercutir pues obviamente en otros sectores, profesor Olmos. Bueno, ya el Ejecutivo Nacional daba información sobre la mejora, ¿no?, en lo que es la previsión de crecimiento del PIB para este año. Efectivamente, bueno, más de 1.127 sanciones tienen su efecto en la economía nacional. A nivel de expectativas, esta aprobación de esta licencia Chevron en los recientes días
ha generado pues todo un clima de optimismo en algunos sectores. Sí. Sin embargo, hay que ver el detalle, la letra pequeña detrás de esa aprobación, porque no necesariamente se están dando los mismos términos que quizás tuvimos antes, ¿no? Licencia 41A, 41B, 41C. Sin embargo, la idea de que Venezuela pueda volver a tener dentro de su operación de la principal empresa, empresas extranjeras que para diferentes áreas estén activadas y puedan conectar con el resto del mundo, pudiese significar, claro que sí, una mejora a nivel de, por lo menos, flujo de caja, ingresos, y eso de alguna forma pueda generar un clima para lo que queda del resto de 2025 distinto, ¿no? No digamos excelente, mejor, pero sí distinto en términos de percepción, que habría que verlo ya desde el punto de vista de la mejora quizás en algunos indicadores, pero en la realidad, punto de vista del ingreso, del poder de compra y de las capacidades de los hogares, ¿no? Claro, esta situación obviamente pues nos mantiene, digamos, en expectativa. Obviamente pues los venezolanos terminamos siendo los más afectados, el venezolano de a pie, por este tipo de situaciones, de negociaciones, y que bueno, dejan allí abierta una puerta, ¿no? Pero siempre en la espera. De hecho, muchos economistas pronostican que quizá el último trimestre de este año pueda terminar de una forma mejor a lo que habían proyectado, todo dependiendo de esta situación. Y uno se pregunta hasta qué punto pues uno puede estar o depender de esta relación con Estados Unidos y una política de sanciones, además que hemos visto cómo la administración Trump pues a veces da un paso adelante, otro paso hacia atrás, en fin, pues esto no garantiza estabilidad. Sí, bueno, de hecho por allí se ha vuelto a hablar de la teoría del loco, ¿no? Ajá. De esa visión de Nixon, ¿no? De esa época Sí. de Richard Nixon, cuando de alguna forma no era tan predecible cuáles eran los pasos que se iban a dar, ¿no? Yo creo que Trump se ha caracterizado por eso, desde enero de este año, el 21 de enero en adelante, tratar de ser impredecible con lo que hace. Por un lado es una cosa que tiene un sentido y por otro lado pareciera que retrocede 3 pasos. Sin embargo, todo eso tiene un efecto y está calculado desde el punto de vista de sus asesores. Eso de alguna forma hace y genera desconcierto el tema de los aranceles, por ejemplo, que está generando también distorsión en los mercados otra vez. Hay aranceles que se suben a nivel de sus cuotas, de sus porcentajes, y de repente se recula, se baja otra vez. Entonces, todo esto está generando distorsión y en el caso de Venezuela nos afecta porque efectivamente no hay claridad en algunos puntos. Sin embargo, si bien algunos colegas y algunas instituciones multilaterales han mejorado las proyecciones de Venezuela, todo dependerá porque las variables siguen cambiando. Es así, un mundo cambiante y que bueno, estamos bajo las decisiones de la administración Trump en un sentido, ¿no? Con el tema de estas licencias. Vamos a ir a la pausa, al regreso seguiremos hablando sobre el regreso a clases y este tema tiene muchas aristas. También vamos a estar conversando un poco sobre la industria nacional de fabricación de uniformes, cómo se encuentra y pues también seguiremos pues intercambiando con ustedes comentarios. También leemos lo que nos escriben a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb, @rosa_periodista. No se aparten que ya regresamos con más. Regresamos a Argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Conversamos de este regreso a clases y evidentemente pues tocando diferentes temas de la actualidad económica nacional y también los indicadores geopolíticos, geoeconómicos que inciden obviamente en qué ocurre en Venezuela y también cómo nos afecta en nuestra dinámica diaria. Hablamos puntualmente hoy del regreso a clases, de los gastos que las familias tenemos que hacer, pero también hay otras aristas, por ejemplo el tema de la industria nacional. Profesor Aaron Olmos, muchos sectores a nivel país pues han venido denunciando, bueno, a través de diferentes cámaras también, que a veces las importaciones pues terminan siendo una competencia
fuerte para ellos, para la producción nacional, sobre todo, por ejemplo, con el tema de los textiles. Pues obviamente China tiene una gran industria de fabricación mundial, esa ropa pues tan económica, la dinámica del fast fashion, ropa de segunda o tercera mano, quizá no es de la mejor calidad o de muy baja calidad, solo que en medio de una economía donde la gente busca pues comprar lo más asequible, bueno, lamentablemente aquellas personas que están haciendo un esfuerzo de trabajar con buenas telas, hacer un buen acabado acá en nuestro país, con calidad, pues se ven afectados también porque la gente busca obviamente lo que mejor se adapte a su bolsillo, aunque hay para todos los gustos, ojo, pero en líneas generales. Sí, es así, ¿no? Generalmente los colegios tienen estos acuerdos con empresas pues que manufacturan camisas, pantalones, uniformes, ¿no? Sin embargo, los padres también salen a la calle a buscar los mejores precios, ¿no? A veces se sacrifica calidad por precio, ¿no? Para tratar de tener cantidad, ¿no? Yo creo que uno tiene que recordar esos momentos en los que los padres iban y compraban 2 y 3 chemises, ¿no? 2, 3 pantalones, 2 pares de zapatos, generalmente los zapatos de deporte, los zapatos para ir al colegio, ¿no? Según las normas del colegio, según las normas del liceo, ¿no? Y esto de alguna forma determina el acercamiento del hogar al sector textil. Sin embargo, tenemos empresas en Venezuela que se han destacado históricamente por producir, por generar, por manufacturar productos de alta calidad, pero que entonces aquí de alguna manera atenta la situación del comercio internacional, porque las condiciones de producción en Venezuela son distintas a las condiciones de producción en otros países. Entonces puedes llegar a tener, como tú bien lo decías hace unos minutos atrás, un producto de calidad con unos precios que para algunos hogares sería más asequible 2 y 3 camisas, 2 y 3 chemises, 2 y 3 pantalones que estarían pagando por esas 3 lo que pudiese ser una de manufactura nacional. Entonces, ahí tenemos una situación bien comprometida desde el punto de vista de la producción interna, desde el punto de vista del mercado interno, donde es importante tratar de establecer mecanismos que le permitan a los productores, bueno, colocar su oferta en el mercado interno, ¿no? Sin necesariamente desmejorar o desmeritar temas de calidad, ¿no? Porque también algunos padres tratando de garantizar cantidad, entonces, bueno, ya cuando va avanzado el año escolar tenemos entonces esos uniformes que no representan prácticamente, ¿no? Entonces ahí quizás lo barato sale caro. Eso, como dice el refrán, terminas pues el primer lapso y ya tienes que volver a comprar. Entonces eso también tiene que estar allí en esa balanza de nosotros como padres y de evaluar. Nuestra compañera Soriemi González pues también estuvo haciendo algún, digamos, un recorrido por alguna fabricación nacional y vamos a hacer un enlace con ella para que nos comente más o menos en cuánto se estima el costo de los uniformes escolares, chemises, pantalones, monos para el deporte y las franelas de deporte. Vamos con Soriemi. Un gusto saludarles, Rosa. Así es, ahora vamos a conocer cómo está el tema de la venta de uniformes en nuestro país en relación a la demanda que hay para esta temporada y también en cuanto al incremento de algunos de los productos. Veamos. Nosotros como empresa, la especialización es uniformes escolares y trabajamos todo el año en la fabricación, específicamente para la temporada pico. Si hacemos comparación a los años anteriores, el 2024 y 2023, quizás la producción se ha mantenido más o menos estable, quizás ha ido como subiendo un poco, pero en comparaciones a años anteriores, hablando del 2014, 15, 16, o sea, sí hemos mermado mucho en cuanto a nivel de producción. A nivel de precios, sí ha incrementado mucho, desde un 30, un 35, un 20%. La inestabilidad también del dólar afecta mucho lo que es el comercio. Si un pantalón de gabardina puede estar costando $30, precio de promedio, quizás hasta un poco más, una chemise entre 8 y 15 dólares, dependiendo de la calidad que compres, porque te vas a conseguir de todo. Pero mire, yo creo que por un uniforme por niño se pueden estar gastando una familia por chamo en promedio, solamente en la parte uniforme, entre 100 y 120 dólares, según los precios que manejamos nosotros, el tipo de producto, una calidad como la nuestra, eso es lo que puede estar costando más o menos hoy día. A la larga lo barato termina saliendo caro. Nosotros el enfoque nuestro es que un producto tiene que durar 2 años. Las materias primas y todo lo que utilizamos es para que un producto dure, que aguante lavadas. Esta empresa, fabricantes de uniforme, destacan que el incremento en algunas de las prendas va desde el 20 al 35%, que mantienen la misma producción que en años anteriores como el de 2024 y 2023. Para este reporte regresamos a Argumentos.
Gracias a nuestra compañera Soriemi González por la información. Bueno, tenían allí parte de lo que es el tema de los costos del uniforme escolar, uniformes, textos, material, no hemos hablado también de eso, y además en las listas para maternal, para preescolar, que también incluyen materiales didácticos, juguetes educativos, el tema de los morrales, de las loncheras, todo esto también forma parte de ese presupuesto que tenemos como padres de familia que enfrentar. Tenemos que ir nuevamente a una pausa. Usted también déjenos sus comentarios, cuéntenos, ya tiene la lista del regreso a clases, tienen los uniformes comprados, cómo ha sido el proceso que ustedes como familia están desarrollando, también queremos leerlos. No se aparten, que ya regresamos con más argumentos. Regresamos a Argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. El profesor Aaron Olmos nos acompaña, economista, profesor universitario. Bueno, hemos venido hablando de diferentes aspectos del regreso a clases, de la industria, de las importaciones, del presupuesto familiar, de cómo se ve impactado ante la inflación. Pero también hay opciones que los padres pueden buscar, pues nos comentaba que también como familias y en el marco de ese tema del presupuesto, pues hay que también tener estrategias, profesor Olmos, hay quizá intercambios, ¿qué otras opciones pueden tener las familias? Sí, bueno, no solamente redes y grupos de padres que se colaboran y ayudan y saben que niños en diferentes edades escolares, entonces si la lista de alguna forma incluye algo que ya uno de los niños utilizó a nivel de textos escolares que sigue estando vigente desde el punto de vista del Ministerio de Educación para la enseñanza de un grado específico, bueno, se crean estos bancos de libros donde los niños van dejando y van prestándose o van entregándose, no necesariamente entre familiares, sino también entre miembros de la comunidad, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Esas comunidades de padres, esos grupos de WhatsApp donde los padres hacemos vida, ¿no? También está el tema de material instruccional y elementos que quizás se van dejando porque ya se aprendió, ya se tomó lo que se necesitaba de ello, no se va dejando para otras edades en otros niveles, ¿no? Y eso lo hemos comenzado a ver. Por parte de los comerciantes está ocurriendo el hecho, bueno, de dar pagos a plazo, que de alguna manera, dado los precios que tienen los libros, las enciclopedias, los cuadernos, las libretas, todos estos elementos, los morrales, las loncheras que tú mencionabas, las colchonetas, toda esa cantidad de cosas que para las diferentes edades, porque también los colegios, algunos se ponen más complejos, más exquisitos, menos exquisitos en lo que están solicitando, que sumado a esa lista, no solamente de elementos propios de la actividad escolar, se suman entonces elementos de oficina en algunos casos, ¿no? Entonces resmas de papel, tintas para imprimir, este tipo de cosas, ¿no? Inclusive materiales de limpiezas en algunos colegios particulares. Entonces estas cosas, cuando tú las ves, hay que tratar de darle su justo espacio, pero lo cierto es que hay opciones, y hay opciones para que los padres puedan tener, bueno, pues variedad para poder llegar. No solamente es el tema de, porque evidentemente cada niño quiere todo nuevo, ¿no? Pero efectivamente la situación de los hogares da para que no necesariamente sea así y hay opciones para ello. Claro, además, bueno, el tema de los morrales, si los muchachos lo conservan bien, pues se pueden nuevamente usar para un año nuevo escolar. Eso era quizá en otras épocas que el niño veía la comiquita y luego quería cambiar el bolso y quería, pues de cierta forma, buscar, ¿no?, otro tipo de elementos para ese regreso a clases, que, bueno, hay que buscar las formas y las maneras de poder llevarlo a cabo de una forma positiva. Volviendo al tema de esos indicadores macroeconómicos y de las expectativas que hay para nuestro país, ¿es posible que quizá esta situación, digamos, de Chevron, de las licencias, se ha hablado de una filosofía más pragmática, de unas políticas pragmáticas por parte de la administración Trump, que en medio de esa bulla de lo que hablamos, de esas políticas de, bueno, ha sido feroz en su inicio, pero quizás luego da unos pasos hacia atrás, quizá veamos que ahora viene una política más pragmática, que se empieza a negociar más con Estados Unidos, Venezuela, con el tema petrolero, y que quizá esto pueda revertirse en una mejor situación para nosotros como país, profesor Olmos. Bueno, una reversión total de la orientación de política de
la administración Trump hacia Venezuela, bueno, eso habría que verlo, ¿no? Sin embargo, en los escenarios que se están manejando, en ese discurso que viene y va, en esas acciones positivas y no tanto otras que estamos teniendo, que otra vez generan cierto nivel de distorsión, ¿no? Porque parece que no hay como una linealidad, una claridad hacia dónde se va. Venezuela de alguna forma está generando estrategias para tratar de mantenerse, no solamente por la dependencia de lo que puede llegar por la vía de Chevron, sino también internamente con acuerdos bilaterales, reuniones de alto nivel con representantes de empresas de otros países. Venezuela sigue estando abierto a la consecución de actividades de inversión con otras naciones, de la mano evidentemente diplomática, de la mano de mostrar espacios y lugares importantes, reanudar líneas, vías de líneas aéreas, conexiones entre países. Es decir, de alguna manera el Ejecutivo Nacional está tratando dentro de su política para lo que queda del año 2025, crear nuevos espacios de atención donde no solamente se dependa desde el punto de vista de la actividad petrolera. Es innegable que es una de las variables más importantes para darle aire a la economía nacional, pero se están creando otros espacios para lograrlo. De aquí a lo que queda del año 2025, las principales políticas que ha aplicado el Ejecutivo Nacional no han cambiado mucho. A nivel de política monetaria, encaje legal elevado, por ejemplo, cambiar intervenciones. Fiscal sigue siendo muy elevado el tema de la participación dentro de las empresas por la vía de impuestos, tasas, contribuciones y multa. Y a nivel de la política comercial estamos viendo ese tratar de resurgir bajo la figura de algunas herramientas, exenciones, espacios, ¿no? Básicamente por la vía de acuerdos. Ahora que se han renovado una cantidad de caras dentro de espacios gremiales como con industria, Fede Cámara, con Comercio, el tema del diálogo empresa-gobierno es muy importante, orientándose efectivamente. Hay nuevos presidentes en claro. Fede Cámara, con Comercio, con industria, pues el tema de ese diálogo se espera que también continúe con estas gestiones. Y que de alguna manera eleve la expectativa positiva al cierre del ejercicio. Venezuela tiene una proyección quizás de cierre de un PIB positivo, no tan elevado como se puede estar esperando. Algunos entes multilaterales lo tasan no en el orden del 9, quizás 2%, 2.5%, pero lo importante es que la política económica tiene que cohesionarse con la actividad industrial y empresarial venezolana para tratar de mejorar esos indicadores. Si no, no estamos haciendo nada. Bueno, esperemos cómo será el desarrollo de esta relación empresarios-gobierno con las nuevas directivas que hay en estas instituciones, en Fede Cámaras, en Conindustria, en Comercio. Tenemos que ir nuevamente a una pausa, @argumentosgb, @rosa_periodista. Ya regresamos, no se aparten, segmento final. Regresamos a Argumentos. Gracias a todos por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. En el corte estábamos mencionando otro tema que también podría ser quizá útil para las familias, que es el tema de los créditos. Algunos bancos en nuestro país han empezado a dar unas tarjetas con algún crédito. Luego, recordemos que hasta hace unos años pues era nulo la cantidad de crédito que había, pero hay que también manejarse con prudencia, profesor Olmo. Sí, es así. Son herramientas que impulsan el poder de compra de los hogares más allá del ingreso recurrente que tengamos. Y bueno, pues hay que recordar que el encaje legal sigue muy elevado. El encaje legal de alguna manera determina la capacidad crediticia que tienen los bancos, y a través de las herramientas que nos dan los bancos, principalmente la tarjeta de crédito, tendríamos la posibilidad de incrementar el consumo de los hogares. El tema con esto es no tener un crédito dispendioso, es ser consciente con su uso, no dejar de pagar la tarjeta, pagar las cuotas que corresponden, incluso en algunos casos no pagar solamente el mínimo, sino ir un poco más allá para que la base de cálculo sea cada vez menor en la medida en que vayamos pagando, ¿no? Y lo otro, más allá del crédito, es la posibilidad de estas aplicaciones que han crecido muchísimo, sí, de compras a plazo, que es otra forma de poder expandir el consumo. ¿Es mejor usar estas aplicaciones de pago que la tarjeta de crédito por el tema de los pagos del interés, o es básicamente parecido el monto? Es que depende, ¿no? Porque si incluso se hace una combinación de ambas, creo que la sanidad financiera del hogar puede mejorar tanto y en cuanto seamos, ¿cómo se llama?,
coherentes y seamos muy cumplidos, ¿no? Claro. Con los pagos de las cuotas. De la misma manera que un banco te puede cobrar intereses de mora y si no pagas a tiempo los montos comienzan a crecer, lo mismo hay una penalización en el pago de estas cuotas si no se hacen a tiempo, ¿no? Entonces aquí hay un tema de educación financiera, de entender el crédito como una herramienta buena, la deuda como una herramienta importante, sin necesariamente bypasearla o dejarla para después, ¿no? O sea, hay que atenderla. Si está allí para ayudarme, yo también puedo de alguna manera financiarme, sobre todo porque sigue siendo en bolívares. Así es, así que atención y mucho ojo con ese tema también del crédito. Ahora ya para finalizar, en medio de esta temporada de vacaciones, hay otro tema que también es importante hablar, el tema del turismo, el turismo nacional. El gobierno pues también ha mencionado en reiteradas ocasiones que uno de los motores para el desarrollo de nuestro país, Venezuela, es el tema del turismo. Pero bueno, para que este crezca también entra este factor de las relaciones con otros países del continente, del tema de las aperturas de líneas aéreas. Evidentemente también hay sanciones de Estados Unidos, es decir, cuando dicen es peligroso venir a Venezuela, Venezuela es un país que está catalogado, bueno, empieza la gente de afuera a decir como que no es tan seguro ir a ese país a hacer turismo. Y el turismo nacional es otra vez este tema, ¿no?, del que estamos conversando, la situación de las familias venezolanas en este contexto. Bueno, realmente tenemos turismo interno y externo, temas de infraestructura que son muy importantes, seguridad, servicios públicos, vías para poder llegar a los lugares en buen estado, servicios, agua, luz, electricidad, internet, en los lugares donde las personas puedan estar alojándose, ¿no?, durante la temporada que vayan a escoger, y efectivamente calidad de servicio y atención. El punto de vista de quienes sean que nos visitan, si es turismo interno o externo, igual. El tema de formarse para recibir al temporadista, ¿no?, al turista, es muy importante. Entonces, gobierno nacional, gobernaciones, alcaldías, a través de todos sus ministerios, en este caso, institutos estadales y regionales de turismo, en toda esa estructura que existe, junto con el sector privado que se agrupa en estas asociaciones orientadas al tema de la industria hotelera, líneas aéreas, bueno, deben estar hablando un mismo idioma, ¿no? Porque efectivamente no tiene mucho sentido promocionar y que cuando te llegue el turista se consiga una infraestructura que no le ofrece necesariamente lo que se dijo, o que si bien la infraestructura está en buenas condiciones, por un tema de servicio la experiencia no sea la mejor. Y que en este mundo pues todo va a comentarios, en redes correcto. sociales, en las páginas de esos hoteles, donde bueno, pues pueden terminar siendo mal calificados y caso contrario, pues alejar aún más al turismo en vez de atraer. Entonces es innegable que hay un potencial maravilloso que siempre ha estado para nosotros allí, tanto interna como externamente, pero efectivamente la política orientada al tema turístico tiene que ir de la mano junto con el diálogo con los principales sectores y desarrolladores en cada uno de los estados, junto con políticas públicas de los gobernantes nacional, estatal y municipal para que esto vaya en la misma sintonía. Así es, con Turismo, por ejemplo, que pues esperaba una temporada quizá importante para estas vacaciones, igual que para las de diciembre. Sin embargo, pues este tema de los servicios públicos sin duda termina afectando, al igual que los costos de las posadas o de los hoteles en nuestro país. Muchas veces vemos que familiares cuando vienen de afuera nos dicen, no, pero es que es una locura, los precios en Venezuela están mucho más caros que una estadía, quizá 5 estrellas en otro país. Entonces uno se pregunta, ¿por qué también los costos en las posadas de Venezuela pues son tan elevados? Ya también los aéreos son más elevados por el tema de, bueno, de las rutas, ¿no? Y cuando llegan acá, también se encuentran en restaurantes y hoteles precios quizá muy elevados. Sí, suele suceder que cuando la persona viaja y dentro de las propias instalaciones se consume, los precios son más elevados. Desde el punto de vista de la planificación para hacer un viaje a nivel de economía del ocio, a veces el precio que tienen los tickets aéreos suelen ser iguales o mayor al alojamiento en el espacio donde se vaya a quedar la familia. Entonces, el tratar de viajar en una temporada que no sea tan costosa, el tratar de quizás ubicar la mejor opción dentro de la oferta que tienen estos espacios es importante, pero también la conciencia de parte de quien ofrece estos servicios de que hay que tratar de llamar al temporadista, al turista nacional o extranjero, además de que con instalaciones, bueno, un buen servicio y tratar de que sus costos a nivel de operación les permiten, ¿no?, mantener la misma, pero que efectivamente no sea algo tan oneroso para que sea aún más atractivo. Hay una transformación del turismo, ahora tenemos turismo de horas o turismo de un día, los famosos full day.
donde Sí. de alguna manera las personas van a nuestras playas o van a nuestras montañas, un día, 2 días, un fin de semana. Hay un turismo guiado de Rusia, Japón, Exacto. veía recientemente Exactamente. también, y a puntos centrales, Nueva Esparta, luego Canaima, Los Roques, digamos, una ruta muy puntual. Y eso hay que seguir incentivando sin descuidar la política orientada a toda la infraestructura, que tenemos un país maravilloso del cual se puede generar un ingreso importante. Bueno, tenemos que despedirnos. Quisiera agradecer su participación en este espacio. Siempre a la orden. Y muchas gracias a ustedes también, querida audiencia. Esperamos que este programa haya sido de su utilidad. Recuerda que puede escribirnos sus comentarios a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb, @rosa_periodista. Recuerden que siempre hay que buscar alternativas, que la planificación es importante, la educación financiera es otra también de las aristas importantes de las que tenemos que como familia estar preparados en ese presupuesto. Déjenos los comentarios, sigan al profesor Aaron Olmos, que allí en su cuenta también podrán encontrar más información relacionada a este tema. Nos despedimos.